Muy buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de estar acá presente en el segundo Festival Intercultural del Charango. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar con este pequeño repertorio que hemos preparado especialmente para hoy. Empezaremos con esta canción tan importante para mí, que es Fabiola, que tiene autoría como Yactimanta. Espero que les guste a todos.